¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy tengo una cita con un hombre que ayuda a mucha gente. Es pisciano, hincha de River, le gustan muchísimo los automóviles, también le gusta jugar al tenis. Es médico, nutricionista, psicoanalista y trata de entender un poco más lo que sufre la gente, porque no solamente de kilos se trata, pasa por otro lado también. Estamos con el doctor de los famosos, el doctor de moda tal vez, el doctor Máximo Ravena, y vamos a conocer un poco más de su vida, después de estos anuncios comerciales. Nació el 14 de marzo en la capital federal, está casado, tiene 4 hijos, 2 varones, 2 nenas, y nos va a contar un poco de su vida, porque lo conocemos mucho en su trabajo, ¿no? En su profesión, pero poco sabemos de él. Doctor Ravena, gracias por haber venido. No, Máximo a partir de este momento. Máximo a partir de ahora. Máximo, Guido, Mario, Félix. ¿Todos esos nombres? Ah, sí. Se más largo el programa ahora. Claro. Porque 4 había... nombres es una costumbre italiana. ¿Sí? Todos tenemos 4 nombres. Somos 4 hermanos con 4 nombres que teníamos papá y mamá, que también tenía, sobre todo papá tenía 5 nombres. Costumbre del norte de Italia. En general se conoce mucha gente con varios nombres. ¿Nombres de cada uno de los abuelos o de los abuelos, de los tíos, y no se puede llevar el nombre de una persona que está viva, por ejemplo. O sea, no se puede poner como primer nombre a una persona que esté viva, eso se pone. Así que familia del norte de Italia. Norte de Italia, de Ferrara y de Bolonia. Mi viejo era abogado, mi mamá estudiaba Derecho, estudiaron Derecho al mismo tiempo prácticamente. Mi viejo estudiaba en la Universidad de Bolonia, que es a 50 kilómetros de la ciudad de Ferrara, y se conocieron y finalmente se casaron. Mi vieja dejó Derecho, mi viejo siguió y terminó. Y fue abogado. Bueno, eso es un poco el comienzo de la historia. ¿Esa es la familia? Esta es la familia, somos los 4 hermanos, mi hermano Piero, o Pedro Félix, mi hermana Marina, que es la que nació en Argentina, mi hermana Paula, que es la mayor, la que está en el medio, y que nació en Italia, junto con Piero, y yo, que soy el más gurrumino, el más chiquitito, con el brazo de mi hermana alrededor, que junto con mi hermana nacimos los 2 en la Argentina, en la avenida de mis padres de Italia, cerca de los años 50. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo recordás aquel momento? ¿Cómo fue mi infancia? Yo me acuerdo de una infancia muy linda, puedo decir, no por idealización, que tuve dos padres muy importantes en mi vida, un padre muy estable, una madre no tan estable como muchas mujeres. Ah, bueno, empezamos con machismo. No, mentira, pero mi vieja muy cariñosa, mi padre muy justo, muy padre-madre en muchas cosas, muy de despertarme a la mañana, darme el café con leche, llevarme al colegio de la mano, llevarme después a la facultad con el auto, si estaba disponible, nunca un no, irme a buscar a cualquier lado, a cualquier fiesta que fuera en la adolescencia, no como cuida, sino como un padre muy presente, una vocación, ¿no?, de servicio hacia sus hijos increíble. Yo siempre digo que mi padre, más allá de idealizar lo que obviamente lo idealizo, en la opinión unánime de los hermanos y de los amigos, fue una de las mejores personas que yo conocí en mi vida y a la que le debo el 70% de lo que soy. ¿Y la vocación de dónde sale? La vocación, yo no creo mucho en la vocación, yo creo en las causalidades, a veces en las casualidades. De hecho, yo soy un hábil para muchas cosas, y cuando las cosas que soy hábil no me convencen del todo, soy inconstante también y las dejo de lado. Puedo dedicarme mucho a algo y si me interesa, y puedo negar totalmente otra cosa que siento que me hace perder tiempo, no me gusta. Yo empecé estudiando ingeniería, hice ingreso, tuve una crisis de identidad con los ingenieros que me daban clase y con los compañeros que tenía, nada más que eso. Siempre me gustó, yo arreglaba todos los enchufes, yo entendía todo lo que era en esa época, llamémoslo electrónica, electricidad, arreglos, y siempre me decían, este va a ser ingeniero, este va a ser ingeniero.
No me gustó la gente, el perfil obsesivo probablemente del ingeniero, de los profesores, y en una ida de verano con un par de amigos a la costa, tomé la decisión dura de tener que comunicar que dejaba de cambiar de ingeniería. Carrera, ¿no? Yo la elegí a los 15 años, la carrera. En esa época se hacía quinto año con el ingreso. Yo hice el ingreso junto con quinto y terminé quinto año y después ahí entré en ingeniería, en medicina, que fue una de las cosas que me gustaba, pero no estaba muy seguro. Me gustaba arquitectura, me gustaba bioquímica. En realidad era muy chico para tomar una decisión. ¿Y la familia pesaba mucho en esas decisiones? No. Mi papá lo único que me dijo fue: ¿estás seguro de ser médico? Mirá que es una vida sacrificada, como pensaba en un tío que teníamos, qué vida que llevaba, digo, bueno, yo voy a probar. De hecho, nunca sentí jamás como médico que me sacrifiqué, sino que sentí, y eso me di cuenta mucho en el hospital, recién en tercer año, que nacía mi verdadera vocación, que es básicamente, no sé si ser médico, pero es de estar con la gente por una capacidad de entender más rápido de lo que uno se imagina qué está pasando por la cabeza de alguien. Ahí fue la tendencia hacia lo psicológico. Ahí está, ya era médico. Ahí ya era médico, ya hace el año 73, 74, con unos colegas. ¿Sabías qué inclinación o qué derivación de la medicina? Sí, yo, de hecho, antes de terminar de estudiar, que te decía, recién en cuarto año, cuando entré al hospital, me di cuenta que podía decir no me equivoqué. Porque otra de mis vocaciones aparentes era el derecho. Pero, ¿qué pasaba? Yo tenía el modelo de mi padre que tuvo que irse de Italia con su cargo y carga de abogado. Digo carga porque llegó a la Argentina con 2 hijos, grande, exitosísimo como abogado en Italia, y no pudo revalidar el título porque tenía que cursar toda la carrera de vuelta. Son las carreras trampa, que hay un derecho determinado. Entonces, yo siempre era zapata, como donde es la clínica hoy, el que no la gana la empata, y entonces decía, bueno, me encanta, me daba cuenta que tenía facilidad de palabra, poder discutir con alguien, dar mi razón, hacerla valer. Pero dije, si se invierte la historia y yo vuelvo a terminar la tarea de mi padre que dejó inconclusa como abogado, no voy a poder hacerla si vuelvo a Italia, digamos, si la sangre tira. Yo soy muy tano de sangre, digamos, no salvo cuando juega Argentina-Italia, que soy totalmente argentino. Entonces dije, bueno, si me tira, de hecho mi lengua materna es italiano, yo pienso en italiano, sueño en italiano, por ejemplo, eso es un detalle increíble habiendo nacido acá, ¿no? Porque me hablaron de chico en italiano, claro, siempre. Italiano todo el tiempo. Y entonces dije, bueno, si yo llego a irme del país en algún momento, voy a quedarme sin título. Entonces, bueno, eso fue la razón por que descarté el derecho. Y me fui inclinando hacia lo psicológico por muchos motivos, porque tenía esa capacidad, porque había hecho muchos campamentos, había tenido mucha profundidad dentro de una adolescencia bastante atorranta, tenía momentos de mucha reflexión, donde pensaba un poco más allá. Tenía una hermana que estudiaba psicología, tengo mi hermana que es psicóloga. En esa época, llamémoslo, estaba muy en boga el tema del psicoanálisis, en los 70, 80. Finalmente empecé a estudiar grupos de estudio de Freud, de psicopatología, antes de terminar. Y después, de casualidad, entré en la nutrición. Y no entré en la nutrición porque me molestaran los gordos. ¿Cómo fue esa casualidad? La casualidad fue que lo conocí a Alberto Cormillot mi hermana conoció a Alberto Cormillot en una fiesta. Y me pasó a buscar por otra fiesta donde yo estaba. Mira, acabo de conocer a Cormillot, yo estaba por recibirme. Cormillot ya era un señor famoso en los medios. Era un hombre que tenía 9, 10 años más que yo, muy juvenil, me encantó la forma de ser cuando lo conocí. Me dijo, mira, yo necesito un estudiante de guardia para la clínica de Lautaro. En esa época él estaba en la calle Lautaro, en Flores. Y después me dice, yo me iba a recibir en el año 72, me iba a recibir a fin de año. Me dice, necesito un médico para hacerse cargo de la internación, donde se hacían dietas muy hipocalóricas y todo, donde yo me entrené en esto, para junio. Y me encantó tanto el ambiente, los médicos que conocí,
nada emperifollados, nada estructurados, amplios en nivel cultural, que se podía hablar de cualquier otra cosa y no estaban metidos en el guardapolvo hasta los tobillos, en engominado para atrás y solamente pensar con una óptica cerrada. Y ahí te quedaste, ¿no? Y ahí me quedé, y mientras iba estudiando, estudié la Escuela de Psicoterapia para graduados, fueron 4 años de estudio, fui profesor adjunto en La Plata con Ángel Fiasqué en psicohigiene, psicoterapia. En un momento dije, tengo que elegir. ¿Pudiste unir las dos cosas? Eso, por eso, dije, tengo que elegir, y me pregunté, ¿por qué tengo que elegir? ¿Por qué no junto? Claro. Y al juntar, como yo vi que me estaba yendo muy bien en la clínica y tenía una rapidísima comprensión del trabajo grupal y del trabajo psicológico, mientras yo había empezado mi consultorio como terapeuta, y me servía mucho el pragmatismo de la clínica, lo concreto, frente a lo volado tal vez que podía parecer a veces el psicoanálisis, y me servía lo volado del psicoanálisis para darle un poco de salida a lo muy concreto del conductismo o del cognitivismo, todas esas líneas que se manejan con la gente con trastornos de conducta. Entonces, aún ahí me salió bien, porque en el fondo, yo puedo decir, me fue siempre bien, siempre fui para adelante, fui muy emprendedor, era exitoso, tenía mucho carisma, tenía toda una cosa de entrar en la gente, interés real por la gente, no especulativo. Y bueno, y así fue. ¿Y cuándo llegó el momento de independizarse del hormiguero y empezar un camino propio? Cuando, desde mi punto de vista, yo tenía una capacidad que había llegado a su techo con el modelo que estaba concretando en mi tarea de todos los días. Un día me cansé de hacer grupos semanales con las dietas muy abundantes, con la gente que había un 30% que bajaba y engordaba después, un 50% que se mantenía y un 20% que subía, y era muy frustrante. Y yo dije, siempre se decía que el médico que trabaja en adicciones o en trastornos de conducta o en obesidad tenía que tener una alta capacidad de frustración. Yo me di cuenta que yo no tenía tanta capacidad de frustración, que a la larga iba a terminar cansándome de que el esfuerzo que yo hacía a veces se desmoronaba frente a un paciente que reengordaba todo. Yo digo, ¿pero qué pasó que no entendiste nada? Era un momento que yo pensé que había que entender y no que había que entrenar. Después me di cuenta que había que entrenar porque empecé a armar con mis grupos un venir todos los días juntando los grupos. Y salió totalmente otro enfoque. Y dije, a partir de ese momento dejé de aprender de mis maestros y empecé a aprender de mis alumnos, que eran los pacientes. Y no les gustaba comer tan seguido, coman como quieran, pero coman poquito. Usé lo que estábamos usando en la clínica para internación, pero para afuera con más calorías. Empecé a tener resultados de obesidades malignas. Ahí te vemos con un grupo de pacientes. Entonces, ¿no? Actualmente en la estancia La Candelaria, en Lobos, en esos grupos que hacemos con salidas terapéuticas, tipo internaciones de spa, durante 4 días, jueves, viernes y domingo, 4 o 5 por año, donde, bueno, se hace todo un trabajo intenso en grupos, etcétera, ¿no? Te hiciste fama de carácter muy fuerte. Carácter fuerte no es una fama, es una característica. Ah, bueno, está bien. Lo tengo. Lo dije de una manera muy elegante. No soy rígido para nada, al revés, soy una persona que no me la creo nunca y creo que por eso tengo un aprendizaje constante, porque no me creo ni siquiera a mí mismo de que haya completado algún circuito y que siempre falta algún eslabón, que no es estar insatisfecho, sino que es estar incompleto hasta que por un rato me siento completo, pero siempre, como le digo a la gente, el día que repita al otro día lo mismo que dije hoy y no le haya agregado nada, avísenme que empezó el Alzheimer. Porque realmente todo lo mío es muy de ir pensando. De hecho, me adelanté increíblemente para mí, no por estudioso ni mucho menos, a cuestiones de índice glicémico que vengo aplicando hace 17 años. Decía yo que era un disparate la pirámide alimentaria y me decían que era un hereje porque la había hecho la FDA americana, y digo, es un disparate que el pan esté abajo cuando toda la gente que engorda por facturas, por pan, por sándwiches, por masita, todo lo que tiene harina. Empecé a darme cuenta del tema de las harinas. Hoy todo el mundo sabe, estudiando el cerebro, que las harinas son adictivas. Y por eso la gente que empieza a comer facturas no para.
y empieza a comer masas, no para. Ahora, y galletitas no para. Hay gente que tiene más capacidad de controlar, por decirlo de alguna manera, la adicción por los carbohidratos que otra gente. Sí. Y de pronto, bueno, hay gente que no puede y hay gente que sí puede. Hay gente que no puede controlar la adicción por los carbohidratos, pero ¿qué está pasando en el mundo? Si pasamos del 15% hace 30 años al 60% de obesidad prácticamente en todo el mundo y sobrepeso, es que tanta presión de 3 veces más comida de lo que se necesita, tanta presión de comer tantas veces más de lo que se necesita y tanta presión de la combinación de comidas que juntan grasas con harinas, con fritos y con muy poca proteína, hace que el cerebro empiece a reconocer en el sistema de recompensa que necesita esto para estimular neurotransmisores, dopamina, serotonina, etc. Y cuando no lo tengo, hay una película documental fantástica, Super Size Me, que la hizo un periodista que empezó a comer McDonald's mucho, comida chatarra, hasta que al principio explotaba y al principio del día 15, antes cuando comía sentía que se moría. Y a partir del día 15, cuando no come, siente que se muere. Ahí empieza la adicción, y está clarito en la película, comienza la adicción, donde ya no, aún sintiéndose mal, no puede parar de comer. Comemos cada vez más y nos movemos cada vez menos, ¿no? Nos movemos cada vez menos porque todo es seguridad, todo es encierro. Yo ahora vengo del Congreso Internacional que se hizo en Sydney, en Australia, y me llamó la atención un país como Nueva Zelanda, por ejemplo, que estuve, la ciudad de Auckland, que tiene un muy buen nivel de vida, un muy buen estatus económico, mansiones, por ejemplo, en zonas muy residenciales, en donde la vereda se continúa con el pasto y el pasto se continúa con un ventanal vidriado sin rejas. Y hay 3 cosas que noté. La otra, que me parecían raros los autos. Yo que conozco mucho de autos y veo siempre autos, no me puede parecer raro porque viajo mucho. Los autos, indefectiblemente todos, no tenían vidrios polarizados, se veía a través de ellos, por ejemplo, que es un detalle que le cambia la forma al auto. Y lo otro es que no me acuerdo el uniforme de la policía en Australia y el uniforme de la policía en Nueva Zelanda. Sé cómo eran los patrulleros, pero policía dando vueltas, vigilando nada, no encontré. No encontré, hasta donde yo llegué, pordioseros, limpia vidrios, no encontré mendigos, vi tirados 2 o 3 al estilo Estados Unidos, grandes ciudades, probablemente drogados o alcoholizados. Y encontré muchísimos gordos en Australia, menos en Nueva Zelanda, a pesar que la cruza genética de Nueva Zelanda con los indios maoríes, que son los famosos All Blacks, que son enormes, las mujeres, los hombres, son todos así, con chinos que disminuyen la tendencia, más anglosajones, digamos, ha hecho como que a partir de una cierta edad uno vea gran cantidad de gordos. Pero en Australia, que es un símil de Estados Unidos en algunas cosas, con una gente, yo diría, mucho más atenta y mucho más sincera que allá, hay muchos gordos. Es el país que en este momento tiene más gordos dentro de los países que ocupan un lugar en el desarrollo. Es el 6º país. ¿Te propongo que dejemos el trabajo por un ratito? Dale. Porque se nos termina el programa y quiero que me hables de tu hermosísima esposa y de tus hijos. Bueno, mi hermosísima esposa, si fuera un tipo negativo o juguetón, te diría cuál de ellas. Yo tuve 2 esposas, tengo una. Una por vez, esta es la segunda. Esta es mi segunda esposa, que nos estamos casando hace muy poco tiempo, hace 6 años, después de lo que no se debe hacer, después de ya tener 2 hijos, 2 hijas con ella, que estoy desde el año 90 prácticamente, o sea, 16 años juntos. ¿Tenés 2 hijos varones grandes? Tengo 2 hijos varones grandes, uno de los cuales vive conmigo, que es el segundo, desde los 5 años que yo me separé hasta
Y yo la muevo y ella me dice que no parás nunca. Bueno, sí, paro cuando hay que parar, pero me muevo cuando hay que moverse. Máximo, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación y me encantó toda la entrevista y Muchas poder gracias. hablar de... Y tenemos regalos, ¿eh? Bueno. Para compartir. Bueno. Es todo dietético. Toda comida. Los productos de Café Cabrales. Bárbaro, bárbaro. Y también un vino elegido especialmente por la gente de Baco Club. ¿Podemos tomar un poquito de vino? Sí. Sí, Una se copita puede hace tomar, bien, se vino puede tinto. tomar una o dos o... Ahí está. Lo que uno lo mantenga en equilibrio. Para usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Bueno. Muy amable. Nosotros tenemos una cita el sábado a las 23 por Magazine.